En México, la segunda mitad del siglo XIX fue todo menos tranquila. Aquellos tiempos fueron de gran agitación y lucha. El país se encontraba dividido en dos bandos, liberales y conservadores. Ambos grupos combatieron en tres guerras: la Revolución de Ayutla de 1854 a 1855, la Guerra de Reforma de 1858 a 1860 y la Intervención Francesa, que tuvo lugar de 1861 a 1867. En este último conflicto, los conservadores pretendieron imponer como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. Los liberales se opusieron al régimen imperialista y lucharon por la soberanía nacional. Gracias a la tenacidad y a la fuerza de sus convicciones, derrotaron a los conservadores, pero quedaba pendiente una tarea: reconstruir la República. Benito Juárez, como presidente legítimo, siguió impulsando los principios de la República Federal que defendió durante la monarquía. Sin embargo, encontró un país pobre, agotado por la guerra y retrasado científica y tecnológicamente. Era necesario activar la economía para encontrar nuevas formas de desarrollo. La minería, la industria y el comercio se encontraban paralizados. Los caminos estaban en malas condiciones. Las vías de comunicación y de transporte eran escasas, a lo que se sumaban los frecuentes asaltos. En el norte, los ataques de los apaches aumentaron. El contrabando, que consiste en la compra y venta de productos sin pagar los impuestos correspondientes, se convirtió en la forma más usual de comercio, con lo que disminuyó el dinero del gobierno para reconstruir el país. La deuda del gobierno con otras naciones creció. A causa de la guerra, muchos pueblos fueron quemados y saqueados. El hambre y la miseria reinaban por doquier. La tarea de reconstruir no era sencilla. Había que comenzar una ardua labor. Al concluir la guerra, el régimen liberal buscó reorganizar la educación para lograr la democracia y el progreso. Como parte de ese movimiento de renovación, se llevó a cabo el proyecto legalizado en la Constitución de 1857 y se sentaron las bases de la instrucción pública. Nuevas escuelas públicas se abrieron en el campo y en las ciudades. Se estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita y se restringió la instrucción religiosa. Encabezaba el proyecto educativo Gabino Barreda. Uno de sus objetivos era construir una cultura mexicana nutrida de las aportaciones del mundo, pero que al mismo tiempo afirmara el nacionalismo. Bajo el lema de la ciencia como medio y progreso, Barreda puso en marcha su proyecto. Se buscaron métodos de enseñanza orientados a suprimir la práctica de la memorización de información incomprensible para los niños. El objetivo era lograr una preparación integral que permitiera a los alumnos desarrollar sus facultades intelectuales y afectivas mediante el fomento de habilidades como la percepción, la observación y la reflexión. La infraestructura educativa creció notablemente. El número de escuelas en el país se duplicó y se abrieron planteles para la formación de maestros en los diferentes estados de la República. Sin embargo, el proyecto educativo no se cumplió debido a la falta de dinero. Muchas escuelas primarias estaban descuidadas y, pese a todo, su número era escaso en relación con los habitantes del país. Además, la mayoría de los planteles se concentraba en el Distrito Federal y se restringía a la educación de varones. En aquellos tiempos, gran parte de las industrias se concentraba en el Valle de México. El resto del país sobrevivía de la producción agrícola, una actividad con serios retrasos. Los campesinos practicaban la agricultura de subsistencia basada en cultivos de temporal y en el empleo de métodos tradicionales. Este sistema de producción resultaba insuficiente para las exigencias del país. Se necesitaba sembrar más, introducir maquinaria y promover otro tipo de cultivos. Por esto se poblaron tierras mediante la colonización. La crisis del campo se agravó con las políticas liberales que abolieron la propiedad colectiva de la tierra. Las nuevas reglamentaciones determinaron la desaparición de la propiedad comunal.
lo que favoreció a los hacendados, los únicos con recursos para comprar tierras. Con la legislación liberal, indígenas y campesinos vieron amenazada su forma de organización social, que era comunal. Además perdieron sus terrenos, mismos que pasaron a manos de comerciantes, hacendados y prestamistas. Al no tener dinero para comprar sus tierras, muchos indígenas y campesinos tuvieron que convertirse en peones al servicio de los nuevos propietarios, o bien partir a las ciudades en busca de trabajo. Vencer a Maximiliano y a los conservadores ha sido uno de los grandes logros de los liberales. Pero eso no ha bastado, pues subsiste la pobreza. Los indígenas han perdido sus tierras y ahora solo son peones de hacienda. Ahí se les divide en diferentes categorías. Existen los peones permanentes, que tienen derecho a una habitación y a trabajar una pequeña parcela. Reciben su salario y algunas veces provisiones de leña y una ración de maíz para la familia. Debajo de esta categoría están los jornaleros, a quienes se les paga por el día de trabajo. Compran sus víveres en las tiendas de las fincas y casi siempre lo hacen a crédito. Así, los jornaleros se mantienen endeudados con sus patrones y se ven obligados a trabajar hasta cubrir el monto de su deuda. Los peones alquilados son trabajadores eventuales que solo prestan sus servicios durante la siembra y la cosecha. Finalmente, están los peones temporales, que de vez en cuando tienen trabajo. Los indígenas y los campesinos se opusieron a las nuevas disposiciones políticas. Unieron sus fuerzas para recuperar sus tierras y enfrentar al régimen liberal. Numerosas rebeliones se dieron en esta etapa. En zonas del Valle de México como Chalco y Texcoco, apareció un manifiesto dirigido a todos los oprimidos y pobres de México, firmado por Julio Chávez López. En él se exhortaba a los campesinos a luchar contra quienes pisoteaban sus derechos y les arrebataban sus tierras. Ante las rebeliones y en un intento por alcanzar la paz, el gobierno ordenó medidas represivas. Se suspendieron las garantías constitucionales y muchos rebeldes fueron ejecutados sin previo juicio. Campesinos e indios, bandoleros y caciques eran tratados por igual en cuanto provocaban algún desorden. Los conflictos se extendieron más allá del entorno rural. Al igual que los peones, los trabajadores de la ciudad carecían de garantías laborales. Sus salarios eran muy bajos y las jornadas excesivamente largas. Artesanos, costureros, sastres y albañiles, entre otros, se organizaron en grupos para defender sus derechos. En septiembre de 1872 se fundó el Gran Círculo de Obreros de México, con la finalidad de defender a los trabajadores. Estallaron las huelgas, aparecieron nuevos periódicos dirigidos a la clase obrera. El Socialista, La Comuna y El Hijo del Trabajo fueron algunos de ellos. Ponciano Arriaga describió así la situación de los trabajadores de aquel entonces. Se les imponen faenas gratuitas aún en los días consagrados al descanso. Se les obliga a recibir semillas podridas o animales enfermos a cuenta de mezquinos jornales. Se les obliga a comprarlo todo en la hacienda con vales que no pueden circular en ningún otro mercado. A pesar de todos estos conflictos, la reconstrucción de la República estaba en marcha.